pueden ver, hoy me acompaña la KTM Adventure 390. Esta es la moto que tiene a más de uno haciendo cuentas, pensando en cambiar. Realmente es como el lanzamiento del año de KTM y creo que es uno de los más importantes lanzamientos en Colombia. Es una moto muy interesante. Solamente cuando uno mira por encima su ficha técnica ya se va uno dando cuenta de qué estamos hablando. Una moto que pesa 172 kilos cuando tiene el tanque lleno y que tiene 44 caballos a 9000 revoluciones. Ya esos son números muy interesantes. Estamos hablando de una relación peso-potencia aproximadamente de 4 caballos por kilo. Y pues en las motos menos peso siempre significa más. Y más potencia, obviamente, pues diversión, capacidad para adelantar, aceleración. Entonces ese es como el abrebocas de esta moto. Llevo rodando con ella en este momento ya 5 días, creo que alrededor de unos 1500 kilómetros. He podido rodarla por todo tipo de terrenos, llevándola al límite de sus capacidades. Lo que KTM nos plantea con la Adventure más pequeña de la familia es una moto ante todo muy versátil. Esa es como la palabra clave de la Adventure, versatilidad. Es como tener 4 motos en una. Tenemos una moto para viajar, tenemos una moto para hacer off-road de nivel intermedio, tenemos una moto para todos los días y también tenemos una moto para quemar adrenalina cuando las condiciones nos lo permitan, porque en realidad combina muy bien todos los aspectos necesarios para lograr esto. No es muy pesada, ya lo dije al principio, 172 kilos con el tanque lleno, muy buena potencia, pero al mismo tiempo es un motor muy agradable a régimen medio. A régimen bajo no es el motor más agradable, pero de todas maneras, en combinación con la caja de cambios han logrado que la moto sea muy buena para ir despacio, para ir a velocidad de turismo y también para ir rápido. Entonces eso todo se conjuga y de ahí es de donde sale esa palabra versatilidad, que creo que la moto la expresa supremamente bien. Empecemos hablando por el diseño. KTM dice, y hay que creerles, no veo por qué no, que tomaron como base su conocimiento y su experiencia en los rallies, en el Dakar, y de ahí partió como el desarrollo del chasis. Para mi gusto, el chasis se parece demasiado al de la Duke 390. Yo pienso que es el chasis de la Duke 390 con algunas modificaciones, pero de todas maneras KTM habla de que su experiencia en el mundo de los rallies la puso en esta moto para lograr que se desempeñe muy bien en asfalto y también fuera del asfalto, cosa que me parece correcta. La moto lo hace muy bien en asfalto y fuera del asfalto, en carretera de tierra. No estamos hablando de trochas, caminos de bestia, no, estamos hablando de carreteras de tierra. La moto lo hace supremamente bien y al mismo tiempo pues tiene todo este diseño y esa forma que evidentemente se parece a lo que están hoy utilizando en las motos de rally, que por cierto se ve muy bien. El aspecto del faro es muy diferente a todo, pero no puedo decir si es feo o es bonito, eso es cuestión de gustos. A mí la verdad me parece extraño, pero sí puedo decir que ilumina increíble. Esta moto tiene iluminación LED completa y el faro se destaca. Es impresionante la luz, la potencia y la manera como está dirigida, tanto en las luces plenas como en las luces bajas. Y también tiene unas luces DIAP que son características de la familia Adventure y de muchos de sus modelos actuales. Creo que ahí logran darle ese toque de diseño que de inmediato uno la ve y sabe que es una KTM. Sigamos un poquito hablando de la electrónica. Esta moto, además de que tiene un motor muy potente, que es muy similar al de la Duke 390, tiene una gestión electrónica que ya es de última generación y que solo la vemos en motos muy grandes y muy costosas.
Tenemos un ABS que es sensible a la inclinación y también un control de tracción que es sensible a la inclinación. Adicionalmente el ABS nos va a permitir seleccionar un modo off-road que nos va a permitir que podamos bloquear la rueda trasera. Eso es bastante importante cuando uno empieza a manejar un poco más rápido ya fuera del asfalto, y también puede hacer que la moto sea mucho más divertida. Lo estuvimos ensayando bastante y funciona muy bien. Puedo decir que los frenos se llevan la mejor calificación. O sea, tiene unos frenos muy buenos, el nivel es muy alto en cuanto al equipamiento de frenos, con líneas aceradas, con una pinza de 4 pistones de Brembo y con este ABS de Bosch sensible a la inclinación, que adicionalmente pues va a dar mucha seguridad. La moto la puede uno parar en muy poquito espacio. En eso, excelente. En cuanto a suspensiones, la marca White Power Apex, que es una firma de KTM, son suspensiones también de muy buena calidad, ajustables adelante en rebote y compresión, y atrás en rebote y en precarga, o sea en la dureza del resorte. Se ajustan muy fácil la delantera porque tiene unas clavijitas en la parte superior de las barras, cosa que es muy buena, pero también tiene su lado negativo porque cualquier persona que se acerque la puede descuadrar. La gente que es muy curiosa le va a mover muy fácil estas clavijitas y nos va a descuadrar la suspensión. La trasera sí necesita una herramienta que está en el kit de herramienta de la moto, que por cierto es muy completo. Trae incluso la llave para ajustar la precarga del amortiguador trasero, que muchas motos no la traen. Me pareció interesante ese punto, que una moto hoy en día venga con un verdadero kit de herramienta con el que uno puede hacer muchas tareitas sencillas. Siguiendo con el tema electrónico, la moto cuenta con inyección electrónica, como hoy en día ya es normal en motos de este nivel. Interesante que es Euro 4. Eso hace que la moto sea no solamente mucho más amigable con el medio ambiente, sino también muy económica. Eso lo comprobamos en la prueba, me quedó clarísimo. La moto supera sin problemas los 100 kilómetros por galón todo el tiempo, incluso puede hacer muchísimo más. Y lo que me gustó mucho, la autonomía. Ayer hice una ruta de casi 470 kilómetros y con el tanque logré hacer casi 400. Hice 395 y el indicador todavía estaba diciendo que tenía más o menos para 60 kilómetros, lo que me parece muy bueno porque estamos hablando de un tanque de 14 litros y medio, algo así como 4 galones. Y bueno, pues una moto que tiene muy buen desempeño, que tiene un motor muy potente y que gasta muy poco. Pues estamos hablando de que este motor 373 gasta menos que muchas motos de 125 centímetros cúbicos del mercado. Siguiendo con otro aspecto, el tablero. Esta moto trae un tablero ya que es una pantalla digital a color, que llaman TFT, de 5 pulgadas. A mí la verdad, yo soy como ya un poco más vieja guardia, a mí me gustan mucho los relojes análogos, pero hay que admitir que estos tableros tienen mucha información, nos permiten saber gran cantidad de aspectos de la moto. Y entonces eso, cuando lo aprendemos a manejar y cuando lo aprendemos a leer, es un nivel de información que las motos normales no nos pueden transmitir. Adicionalmente podemos jugar con los menús desde el comando izquierdo, seleccionar el control de tracción, desactivarlo, seleccionar el modo ABS Off-Road, pero adicionalmente tiene una función que KTM la llama My Ride. Esta aplicación se empareja con el teléfono móvil y nos va a permitir ciertas funciones de navegación. También nos va a permitir escuchar música y manejarla con el comando izquierdo, nos va a permitir recibir llamadas. Voy a seguir hablando un poco de otro aspecto que me gustó mucho, y es que normalmente las motos vienen de fábrica con ruedas de una calidad buena, pero no la mejor. Y en esta moto KTM puso unas ruedas de una excelente calidad, que son las Continental TKC 70. Son unas ruedas alemanas. Cuando uno tiene este nivel de chasis, suspensiones, motor, potencia, ayudas electrónicas, frenos y le pone unas ruedas de primer nivel, eso se nota demasiado. Esta es una moto que va por las curvas maravilloso, con mucha seguridad, porque esa es una de las características de esta rueda, tiene muy buen agarre en curva, es una rueda que fluye muy fácil
para tumbar la moto de lado a lado es facilísimo. En general todo el conjunto con un manubrio amplio, con la posición de manejo que la moto tiene, con esas suspensiones y adicionalmente esas ruedas, es una delicia. Esta moto en carreteras de curvas va como un cohetico, es impresionante porque el motor empuja muchísimo, acelera muy rápido y con esas ruedas uno tiene la confianza para aprovecharlo al máximo. Cambia de dirección rapidísimo, es casi como una moto de carreras cuando uno ya llega a una buena carretera de curvas con buen asfalto o incluso con asfalto regular, porque las suspensiones trabajan muy bien. No son las suspensiones de mayor recorrido, es un recorrido intermedio, 170 milímetros adelante y 177 atrás. No es una moto de enduro, es una moto calle-tierra para que se comporte bien en los dos terrenos, pero con esas suspensiones se defiende muy bien. Nosotros en Colombia tenemos increíbles carreteras de montaña, a veces la calidad del asfalto no es la mejor y a veces hay tierra, huecos, pero con esta combinación se disfruta mucho, pero mucho. Es una moto que ya entra en el nivel de discutir con las motos grandes, o sea, ella ya puede hablar durito a las motos grandes, porque su relación peso-potencia y como es tan liviana y tan ágil, cuando uno tiene cierto nivel de manejo puede hacer maravillas con ella. Entonces a las motos más grandes, motos que inclusive la duplican en potencia y en cilindrada o la triplican, las puede poner a trabajar bastante para tratar de írsele o incluso para tratar de alcanzarla, porque como digo, en buenas manos es increíble. Y esas mismas ruedas funcionan bastante bien en destapado. Lograron ese compromiso de una rueda que va muy bien en las curvas, pero que al mismo tiempo va muy bien en caminos de tierra, no lo hace mal en terreno un poquito resbaloso. No son las ruedas para ir a buscar pantano, ni pegaderos como decimos, no es la rueda con la que uno se va a divertir en un terreno arcilloso, muy resbaloso, pero sí en el off-road normal. Vamos a hablar un poco de las cosas que no me gustaron. En realidad hay algunos aspectos que no entiendo, o sea, yo sé que KTM seguramente trata de hacer un diseño muy bonito, pero considero yo que se equivocan con el diseño de la cola. Con esta moto, cuando uno pisa el agua o el pantano o la tierra, inmediatamente la espalda o lo que uno lleve amarrado ahí atrás se va a volver nada. Todo el pantano, toda el agua con tierra se va para la espalda, para el casco inclusive. Y la verdad que eso no es agradable, o sea, eso es un aspecto que yo sinceramente quisiera mejorar en ella, que yo pueda ir en todos los climas, porque es una moto para aventura, o en todas las condiciones de suelo y no me vaya a ensuciar. Otro aspecto que me parece importante es que una moto de estas debería tener una pequeña parrilla, no tiene espacio donde amarrar nada. Y bueno, finalmente uno puede amarrar en la silla al pasajero, pero si van dos personas ya no tiene espacio. Uno puede encontrar la manera de amarrar un pequeño paquetico de las asas laterales, de las agarraderas, pero no es lo ideal. Pienso que debería tener una parrilla de serie. Y otro aditamento que le hace falta, porque no es un accesorio, creo que debe ser parte de la moto, es el gato central. Yo considero que una moto de estas en las que uno va a viajar, tiene que manipular equipaje, tiene que estar lubricando la cadena, muy probablemente va a tener que solucionar un tema de un pinchazo en la ruta. Debería tener un gato central también. Bueno, y otro aspecto, la moto es muy cómoda, la moto tiene muy buen espacio, la silla es muy amplia, incluso la silla del pasajero van dos personas grandes sin problema, no es estrecha, pero la espuma es muy dura. Y cuando uno rueda largo, pues ese es un factor que determina cómo va a llegar uno al final del día. Dentro de los accesorios hay la posibilidad de poner un asiento mucho mejor, supongo que es en gel, pero para el precio de esta moto debería tener un asiento mucho más suave y más amigable. Hablando del pasajero, muy buenas las agarraderas, son muy amplias, muy cómodas y están en una posición correcta. Lo mismo los apoyapiés, porque la persona no queda con las piernas muy flexionadas, eso va a permitir hacer bastantes kilómetros. Los posapiés del conductor tienen un detalle muy bueno, son muy amplios, son de sierra, pero adicionalmente tienen una goma que la podemos quitar. Si vamos a utilizar la moto más que todo en asfalto, pues la dejamos con el caucho, es mucho más cómodo, pero si vamos a hacer bastante off-road o caminos de tierra, esta sierra nos va a dar muy buen agarre a las botas. Otro detalle que me gustó mucho es que viene con dos ventiladores el radiador.
Entonces la moto maneja una estabilidad térmica muy buena, no es esa moto que se va a subir de temperatura de manera descontrolada. Obviamente si todo el sistema de refrigeración está correcto, la pusimos en todas las condiciones, en zonas muy lentas, zonas muy lentas de exigencia alta y de exigencia media, y nunca sentimos que el motor se calentara. Sí sentimos que los radiadores entran en acción rápido, pero precisamente lo que hacen es mantener la temperatura controlada todo el tiempo. Generalmente en la escala del tablero se mantiene en la mitad y nunca la vimos subir ni bajar de ahí. Este es un motor muy potente, por ende es un motor que es más crítico. Todos los motores, entre más potencia les saquen, pues más críticos son, más importante es la lubricación y la refrigeración. El que tenga esta moto, yo les recomendaría que tiene que estar muy pendiente de esos dos sistemas. No los pueden descuidar, es un motor potente y adicionalmente es un motor de una relación de compresión muy alta, 12.6:1, que es bastante alta para la calidad de los combustibles colombianos. Inclusive yo me imagino que en la inyección electrónica del modelo que se vende en Colombia tienen que haber cambios con respecto a los modelos de Europa o Norteamérica. Yo asumo que la moto no debe dar 44 caballos aquí, por ese tema de la alta compresión y del combustible colombiano. Por eso también la sugerencia, en la medida de lo posible, siempre utilizar extra y utilizar extra de buenas estaciones, porque hay personas que salen y en el pueblo más recóndito ponen extra, lugares donde la extra ni siquiera la compra nadie, entonces se pueden arriesgar a hacer un daño. Como tiene tan buena autonomía, si uno sale con este tanque lleno desde la ciudad, o una estación que se mueva, que a uno le dé confianza, poner extra y tratar de no poner combustible en carretera. Nosotros dentro de la prueba hicimos el ensayo con gasolina corriente y funcionó bien, no notamos ninguna diferencia, pero si fuera mi moto trataría de utilizar todo el tiempo extra. Si fuera necesario utilizar corriente, pondría un galón, al menos para llegar hasta alguna estación donde pueda encontrar extra. Economizar en eso yo creo que es mal negocio en una moto de estas, lo mismo que sería mal negocio economizar en el lubricante y en la refrigeración y también en la filtración. Hay muchas personas que acostumbran poner filtros de alto flujo, yo no los recomendaría, menos en este motor. Esos filtros no tienen la misma capacidad para retener el polvo, las partículas de polvo pequeñas, que son al final como lija, y en Colombia tenemos demasiada suciedad en las vías. Aprovechando que hablo del motor, me pareció muy agradable la manera como entrega la potencia. Le empuja muy bien desde 4000 revoluciones, pero su mejor zona arranca desde 5000, inclusive la mejor está en 6000 revoluciones. 7000 es donde el motor hace como que entrara en acción el turbo. Este motor es muy rico porque sube revoluciones con mucha velocidad, es de un carácter bastante deportivo. De hecho, pues la filosofía de KTM es listos para correr, ready to race, y eso se siente en el motor cuando pasa de 7000 revoluciones, que es donde está el torque máximo, que son 37 Nm, una cifra muy buena. Ahí el motor es otro, ahí es donde vamos a encontrar todo el sabor y toda la adrenalina, pero se puede uno mover muy bien entre 5 y 6000 revoluciones la mayoría del tiempo para hacer turismo, cuando no necesitamos toda la potencia. Tiene muy buena entrega a medio régimen y eso lo hace muy agradable, y en conjunto con la caja, que es de 6 marchas, está muy bien equiparado, entonces siempre vamos a encontrar una muy buena equivalencia entre el motor y la caja. Además tiene un clutch antirrebote, que es otro muy buen detalle, porque cuando estamos manejando ya un poquito más fuerte vamos a tener que usar más la caja y podemos bajar marchas sin preocuparnos de que la moto se vaya a bloquear atrás. Dentro de los aspectos que no me gustaron hay uno que tengo que mencionar, y es el sonido. Por lo menos para mí, y creo que para muchos, la experiencia de una moto está también muy enfocada en el sonido. Y pues este monocilíndrico no es precisamente el motor que más se destaca por su sonido. Pero eso se le perdona cuando uno se sube a la moto y siente cómo se mueve, cómo acelera, cómo frena, cómo cruza. Pero sí sería muy bueno que sonara un poco más como con carácter, lo cual no es fácil en un monocilíndrico de carrera corta. Este es un motor de carrera muy corta,
y no va a tener un sonido especialmente bonito por su configuración mecánica. Otro aspecto que me parece importante mencionar es que la moto no trae luces estacionarias. Creo que también es un aditamento importante que lo deberían tener todas las motos. Es algo que me gusta insistir porque es un aspecto de seguridad y pues no creo que cueste mucho a un fabricante poner las luces estacionarias. En cuanto a la suavidad, la moto en general es muy suave. Las únicas vibraciones que puedo mencionar son en los posapiés. Cuando la moto va por arriba de 6.000 revoluciones, entre 6.000 y 10.000, hay una vibración en los posapiés que en algunos momentos se siente en el pie derecho y en otros momentos se siente en el pie izquierdo. Pero no llega a ser nada molesto ni nada que nos vaya a dañar la experiencia. A mí en general me gusta mucho el diseño, me gustan mucho los acabados, tiene un nivel de acabados acorde al precio de la moto, pero no me gustó la terminación del silenciador. Me parece que en el silenciador les faltó poner un poquito más de cariño y siento como que le están diciendo al cliente quítelo y ponga el que nosotros tenemos para la venta de accesorio, que es muy lindo. Un detalle que me gustó mucho es que junto a la palanca de freno es un punto crítico porque está muy cerca de la carcasa del motor. Entonces colocaron una pieza plástica que protege esa zona. Otro detalle bonito es la palanca de cambios retráctil, porque en una caída tonta no se nos va a partir y vamos a poder seguir. Hay otro detalle muy interesante que es que las levas del embrague y del freno delantero son ajustables. Tienen 5 posiciones para diferentes tamaños de mano. Igualmente el manurio, tiene un manurio fat bar de aluminio que se ve de muy buena calidad. Los espejos me parecieron correctos. Tiene muy a la mano, muy accesible el tarro del refrigerante. Nos va a permitir todo el tiempo estar chequeando el nivel. Igualmente es muy fácil rellenarlo. También me pareció muy fácil acceder al filtro de aire. Simplemente se retira el asiento y ahí tenemos el filtro de aire. Hay un espacio pequeño debajo del asiento del pasajero donde van las herramientas, donde podemos llevar uno de estos impermeables plásticos o llevar un trapo o algunas cosas. No es un espacio muy grande, pero al menos tiene algo de espacio. Otro aspecto que me gustó, el parabrisas, que a alta velocidad nos ayuda a quitar bastante viento del pecho, pero es bajo y no nos va a obstaculizar la visual cuando vamos haciendo off-road, que es muy importante poder ir mirando la línea. Y se puede ajustar en 2 posiciones. No es un ajuste rápido, pero con la herramienta lo vamos a hacer rápidamente también. Tiene la preinstalación para el GPS y está sobre el tablero de la moto y tiene una toma de corriente de 12 voltios que también está ahí junto al tablero, muy accesible. Importante mencionar el cubrecárter, que en esta moto ya es bastante necesario. Y otro buen detalle son los cubremanos que trae de serie. Se ven bastante bien y adicionalmente protegen de verdad. Con esta moto es casi natural que vamos a querer salir del asfalto y seguramente que nos vamos a encontrar en muchas oportunidades metiéndonos por caminos como este donde me encuentro, pero hay que tener cuidado con algo y es siempre recordar desactivar el control de tracción. Es un proceso que se realiza desde el comando izquierdo, son varios pasos, una secuencia fácil, pero que es engorroso. Y que si a uno se le olvida y llega a una situación difícil, de pronto una inclinación fuerte y el suelo está resbaloso, seguramente vamos a tener un mal momento porque nos vamos a quedar sin potencia. A nosotros nos pasó en la prueba por no tener en la mente que hay que estar quitando el control de tracción. Sería excelente que esta y todas las motos que tienen control de tracción también pudieran tener una función donde uno lo pudiera desactivar rápidamente o indefinidamente. Ya para cerrar, solo me resta decir que es una moto muy deliciosa. Estos 5 días la he disfrutado muchísimo, como pueden ver en las imágenes que acompañan el video. El precio me parece elevado, pero es porque el valor del dólar frente al peso nos pone en una situación muy desventajosa. Sin embargo, yo creo que el que se decida a comprar esta moto y esté buscando una moto versátil, una moto que le supla casi todas las necesidades, que lo pueda llevar de viaje, que le sirva para transportarse, para salir a quemar adrenalina y para hacer off-road a un nivel intermedio. Yo creo que esta moto tiene todo.
Sería muy bueno si trajera unas ruedas de radios en vez de estas ruedas de aleación, pero estas tienen la ventaja de que son sin neumático, eso es un punto a favor. Hasta donde vimos están muy resistentes porque tratamos fuerte la moto, la pusimos en condiciones difíciles y probó que tiene todo el ADN de KTM. Esperamos que les haya gustado esta prueba, que les sea útil. Nos vemos en una próxima oportunidad.